8:57. Llega el comentario de José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo Tavares Villalobos. El saludo cordial a todos nuestros compañeros de cabina, especialmente don Álvaro Arbelo Hijo, a quien esperamos muy pronto tener de regreso con su comentario, sus acotaciones históricas, su estilo de hacer radio, de hacer comunicación, el cual no hay dudas ha marcado una pauta hace lustros, hace décadas en la República Dominicana. Nadie ha sido tan imitado, seguido como don Álvaro Arbelo. Y por supuesto nuestros compañeros Aníbal Díaz, el diputado de la capital. Un fuerte abrazo para Aníbal, quien es un hombre en sí mismo, es una especie de estructura en movimiento siempre, con los temas legislativos, con los temas obviamente de comunicación y con toda la tarea y trabajo político e institucional que tiene a cargo. Y ni hablar de Nayib Chaed, a quien ya hemos tenido el privilegio de en estos días tenerle de regreso, así sea a través de la línea telefónica, como siempre con sus comentarios enfáticos, con sus posiciones vehementes, porque así es nuestro compañero Nayib, no asume causas a medias. ¿Y saben qué? Yo prefiero a la gente así. De verdad que eso a mí siempre me ha llamado la atención más, la inclinación que tiene la gente a decir las cosas como las cree, como las siente, argumentarlas en la medida de lo posible, que a aquellos que gustan de jugar siempre estar en el centro. Siempre he detestado esa, no sé si llamarle virtud, de la gente que quiere estar con Dios y con el otro hombre del sótano. Miren, el día de ayer, compañeros, nosotros le dedicamos una parte muy importante de nuestro comentario al tema de las cámaras, pero hubo una parte del comentario que sé que llamó la atención a nivel de las redes, de los amigos de las redes. Si alguien lo entendió mal, bueno, es mi defecto, tal vez es mi error como comunicador, pero quiero volver una vez más para que la gente entienda. Hay hechos que todos los días ocurren en nuestro país, graves, deleznables, bochornosos, y la diferencia entre que indignen o no, insisto, es que alguien los grabe. Si no se entiende mejor de ahí, pues yo me rindo. Por eso la importancia de que la mayor cantidad de hechos posibles pudieran terminar siendo grabados por cámaras de vigilancia públicas, privadas o celulares. En la medida en que una parte importante, yo no sé si la mayoría, yo no sé, no me atrevo a asumir un porcentaje, no podría, no tengo los elementos de juicio, pero es evidente que mientras más fácilmente queda, esa memoria digital atrapa esos ilícitos de tránsito, agresiones, atracos. Señores, se puede apelar a la indignación general, que es legítima por demás. Hay un texto muy pequeñito de la Constitución estadounidense que a mí me encanta, atención Rosendo, que dice que el pueblo tiene derecho a hacer presión. A mí esa parte me parece magnífica, porque ¿qué sería de la democracia? ¿Qué sería de las instituciones que forman parte de una sociedad si no pueden ser presionadas de manera legítima? No hablamos de presiones obviamente oscuras ni nada por el estilo, ni de presiones armadas. Hablamos de la opinión, de la denuncia. Hablamos del simple hecho de usted ponerse a los zapatos de otra persona que ha sido afectada. De manera que esa es la idea. Insisto, a veces nuestra limitación en el lenguaje o en cualquiera de las herramientas de la comunicación, pues a veces puede hacer que no se interpreten del todo correctamente las cosas que decimos. No tenemos tampoco ninguna inclinación por esa sociedad orwelliana con el ojo de Saurón que todo lo ve y que la gente no tenga privacidad. No se trata de eso. No se trata de esa situación. De verdad que no van por ahí los tiros. Miren, vamos a hablar un poco del tema del COVID-19. Estamos en el año 2022 dando inicio con una situación en el mundo que primero ya mucho ha hablado nuestro compañero Rosendo Tavares de la afectación que ha generado en aspectos que uno da tan por sentado como los vuelos nacionales e internacionales. Ha habido situaciones, también hay que decirlo, de otras variantes que se mantienen todavía en el espectro. No están solamente los contagiados de Omicron, siguen otras variantes anteriores afectando gente. El tema de las comorbilidades, cuando usted es envejeciente, cuando usted arrastra problemas de diabetes, cuando usted ya arrastra situaciones cardiovasculares, cuando usted ya ha tenido complicaciones pulmonares previas, bueno, pues el COVID encuentra un terreno, hay que decirlo, mucho más peligroso, mucho más fértil para propiciar los trombos y todas estas condiciones que agravan la situación. Ahora bien, los políticos tienen que tomar decisiones. Al inicio de la pandemia esas decisiones, muchas de ellas se tomaron simplemente por imitación.
Y yo siempre he criticado de la política local e internacional la tendencia del político a lo fácil, la tendencia del político a ir a lo más cercano, al mango bajito. Y muchas de esas decisiones que se tomaron en principio no las puede entender y defender porque no había un manual exacto de cómo tratar la pandemia. Otras sociedades que quizás me gustan más o yo prefiera el comportamiento de sus gobernantes tomaron otras decisiones valientemente, tampoco hay que decir, también estaban arriesgando bastante, arriesgándose la faja, y muchas yo pienso que fueron acertadas en tanto lograron conservar unos niveles de salud, en tanto lograron mantener unas libertades, en tanto no sacrificaron aspectos de su economía, porque hay gente que no le gusta que cuando se habla de salud se hable de economía, pero eso es una contradicción, la salud cuesta, y los recursos que son invertidos en salud no caen del cielo, no bajan de las nubes, no están en el aire ahí esperando que los busquemos, están en los bolsillos de los ciudadanos y están en la riqueza potencial que una sociedad genera a través de sus marcos de actividad, de sus libertades de intercambio, compra, ahorro, ventas y todas las actividades que se hacen que generan riqueza y que son por eso fiscalizadas por los estados para con esa misma riqueza luego hacerle frente a temas como el de la pandemia. Hubo sociedades que fueron más equilibradas, algunas fueron más tercas que otras o menos creativas al momento de mantener por largo tiempo las mismas medidas iniciales. Luego vino un desmonte y eso es importante. Hemos escuchado al presidente de la República hablar el día de ayer de algo que me llamó mucho la atención, porque el presidente, a mi juicio, de manera correcta, se refirió a dos variantes que son importantes, no es que las demás no lo sean, pero que son claves en el manejo de este tipo de hechos. Letalidad, porque la vida es lo más importante. ¿Cuánta gente se nos muere? ¿Cuánta gente perdemos? ¿Cuánta gente la pandemia nos entrega en un ataúd como fatalidades que ya son irresolubles, que ya perdimos y que deben ser claramente cada una de ellas estudiadas en su contexto para ir entendiendo cuáles son los tipos de ciudadanos que están en mayor peligro de ser afectados? Luego está el tema de la hospitalización. Es clave del contagio total, de la base de la pirámide en materia estadística, hay una cima. Y si esa cima, si ese punto de la pirámide son las fatalidades, que son en el caso de la República Dominicana en 1.01, si tomamos la pandemia desde abril hasta ahora, y que si tomamos desde el 23 de diciembre pasado con la llegada hipotéticamente de Omicron al país, para mí llegó antes, pero igual vamos a tomar del 23 de diciembre para acá, entonces esa punta de la pirámide es 0.17. En el caso de la otra parte de la pirámide que está en medio y que tiene que ver con las personas que ya van a un centro médico, que necesitan primero una cama COVID, pero que luego pueden, dentro de su situación y por producto de las comorbilidades anteriormente mencionadas, agravar su condición y necesitar una unidad de cuidados intensivos que tiene, como todos saben, un mayor costo, una presencia permanente de un personal que son los intensivistas, que quiero insistir, eso no se me va a olvidar nunca, a los intensivistas dominicanos, a los epidemiólogos, a los neumólogos y a los internistas y por ahí cardiólogos. Yo creo que ese personal médico, aunque sea, vamos a hacerlo aunque sea un monumento, señor, en algún lado, en algún parque de esos que está vacíos en este país. Yo sigo diciendo que el comportamiento del tejido médico especializado de nuestra nación, cuando usted lo compara, y no quiero poner a nadie al menos en el mundo, pero cuando usted compara lo rápido que ese tejido comenzó a encontrar el tratamiento, la parte terapéutica, y cómo desde esos primeros casos que a lo mejor al inicio no se sabía qué hacer usando el método científico, usando esos conocimientos adquiridos, caramba, los médicos dominicanos, la data comparativa dice que ha habido un rendimiento extraordinario. Las fatalidades nos dolerán siempre, no volverán, hemos perdido gente querida. Esta emisora perfectamente es un ejemplo de lo difícil, lo imposible de sustituir algunos de nuestros recursos humanos históricos que hemos perdido. Ahora, fuera de cuando hacemos the big picture, la gran fotografía, la gran imagen, con todos los matices, no hay dudas de que hay un rendimiento de los facultativos dominicanos que en comparación a lo que pasó en otras naciones, y yo sé que es ingrato poner ejemplos, pero siempre veo el caso de Perú, que es un país de América Latina que, más allá de su inestabilidad política, tiene avances extraordinarios en otras áreas, potencia turística, gastronómica, cultural. El que ha tenido el chance de estar de viaje allá sabe que es una nación con infraestructuras también bastante desarrolladas y con muchos retos, como toda nación. Sin embargo, es el país de mayor mortandad del mundo, de los países que tienen, claro, más de 1 millón de habitantes, para no diluir el dato en pequeñas islas o países más pequeños en población. En cuanto al tema del presidente, quiero volver a él. Habló de letalidad, habló de ocupación. Viendo esas dos variables, ¿qué dice el señor presidente?
No vamos a generar medidas que generen, como en casos anteriores, cierres o interrupción de libertades ahora. La bola está en la cancha y lo hemos dicho otras veces, y creo que es algo en lo que hemos coincidido la mayoría aquí. La bola sigue estando en la cancha, no solo de las autoridades médicas en cuanto al tema de orientar, educar, mantener en alta la bandera de la vacunación, seguir orientando a la ciudadanía, pero está en la cancha también de la propia ciudadanía. Nosotros hemos insistido aquí en que si algo la pandemia va a dejar positivo es un nivel de conciencia mucho mayor en toda la ciudadanía con respecto a temas como la higienización de las manos, en cuanto al propio tema de seguir, por Dios, de una vez por todas, las instrucciones de los médicos. Y sí, estoy hablando de la medicina alopática, no estoy hablando, con todo el perdón de la gente que siempre iniciamos este debate estéril, de la importancia que tiene el herbolario, la medicina natural. Eso, quien lo tenga como complemento, yo se lo respeto, pero nunca sustituyendo la labor del diagnóstico, la labor que tiene el diagnóstico médico. Y en eso hay que insistir en el enorme valor agregado que hay dentro de la sociedad por parte de nuestro personal. Podría de aquí en lo adelante pasar muchas cosas, no somos oráculos ni pretendemos tener la presciencia ni el conocimiento del futuro. Ahora bien, ¿qué dice la data de otras naciones que se vieron más temprano que nosotros afectadas por las últimas variantes? Bueno, que pasadas 4 o 5 semanas se iniciaba de manera natural una caída de los grandes niveles de contagio. El virus, es bueno recordar que es un ser vivo. Si el virus tuviera una letalidad muy alta, es decir, matar a todo el que contagia, ¿saben quién termina muriendo también? El virus. Pero el virus, como todo lo que vive, ¿sabe qué pretende? Preservarse. Por eso la naturaleza tiende al equilibrio. Y dentro de esos niveles de equilibrio, estamos en el otro extremo. Un altísimo nivel de contagio con unos niveles de letalidad que bajan. Ahora, ¿qué puede ocurrir? La teoría de muchos es que esta es una oportunidad para la inmunidad de rebaño, porque los afectados, leves o no, generarían anticuerpos de manera natural. Eso no quiere decir jamás de los jamases que tengamos que desmontarnos del tema de la vacunación, le guste o no a mucha gente. Hay que mantener y sostener el enorme y apreciable porcentaje que ayuda a mejorar en relación a un diagnóstico de positivo, tener las vacunas, 2 dosis, 3 dosis, o ahora cuando se habla incluso o se empieza a hablar de la posibilidad de un cuarto o de un refuerzo más. Es evidente que las cosas cambian cuando uno ve la data. No es que la luna está en cuarto menguante, ni que estamos en Piscis. Es que la vacunación ha ayudado a esas cifras de recuperación que se están mostrando. Quiero desde aquí entonces aplaudir a las autoridades encabezadas por el presidente de la República por de manera valiente ir primero a las 2 datas, a las 2 estadísticas que son claves en este manejo. ¿Cómo está la letalidad? ¿Cómo están las hospitalizaciones? Lo otro, seguirle prestando atención, seguir generando las condiciones que fortalezcan nuestro sistema de salud público y privado, que esas camas COVID mantengan un número de ocupación relativamente bajo, que la capacidad de respuesta de unidades de cuidados intensivos también pueda permitir ese margen de manejo, que el número de ventiladores también pueda mantener ese margen en su manejo y que tomemos las decisiones basadas precisamente en lo que la data, en lo que los facultativos, en lo que la ciencia pues pueda determinar para como país tratar de seguir manteniendo los mejores niveles en términos de salubridad en una economía que apuesta a la reapertura mundial, a la reapertura local y a la normalización de la vida de los dominicanos. Llévatelo, Cundo.